Te encanta de estar aquí en familia, en la Miqueta y molt agraït. Bueno, yo creo que el tema del que voy a hablar, pues está, ya sabéis que está en candelero por muchas razones, ¿no? Alguna gente también me ha comentado que parece que menuda oportunidad de sacar el libro, porque si reflexionamos un poco estamos en un momento de casi que recuerda un poquito incluso la Guerra Fría, ¿no? Podemos trazar muchos paralelismos históricos con el comienzo de la Guerra Fría. Este es el momento en que volvemos a ver un repunte de los gastos militares y un llamamiento por parte de voces muy diversas precisamente a eso, a rearmarnos e incluso también a tener miedo, ¿no? Son voces que generan ansiedad, ¿no? Que es un tema que sí que me gustaría que luego surgiese en el debate. Voy a plantearos, digamos, en realidad lo que viene a ser la columna vertebral del libro que acabo de sacar, que es una reflexión sobre el militarismo, lo que se llama pensamiento militarista. Quizá el título no sea muy adecuado, prácticamente fue una imposición del editor, yo no estaba de acuerdo, pero él se empeñó, y cuando un editor se empeña en algo, pues evidentemente tú llevas a perder. Y entonces quedó como el pensamiento militarista. Yo lo habría titulado, es una crítica del concepto de guerra justa, ¿no? A lo largo de la historia y sobre todo en las últimas reediciones en historia contemporánea del concepto de guerra justa, ¿no? Cómo se justifican las guerras, cómo se plantean determinadas guerras, prácticamente todas, o sea, dependiendo del bando que la defienda, como moralmente buenas, como moralmente necesarias, como moralmente justas, ¿no? Eso es un poco el hilo conductor del libro. Y eso me lleva a hacer un análisis, y por eso es un poco el subtítulo, de lo que significa la épica guerrera. Es decir, de qué manera estamos asistiendo a una reedición de los discursos de la épica guerrera, que como sabéis es antiquísimo, ¿no? Y en qué consiste esa épica guerrera, ¿no? ¿Qué vectores hay, qué relaciones hay con, digamos, otras vertientes? ¿Qué significa la épica guerrera, ¿no? ¿Quién la hace? ¿Quién la produce? ¿Cómo se construye? ¿Quién sale favorecido o favorecida, etcétera? ¿De acuerdo? Ese es un poco digamos, el sentido un poco de esta manera. Voy a intentar hilvanar esta intervención. Este libro yo lo empiezo a escribir cuando, precisamente con ocasión de la agresión, de la invasión rusa de Ucrania. Nos encontramos, y la introducción está llena de ejemplos, con una especie de ofensiva mediática que nos venía a decir que había que apoyar al gobierno agredido, al gobierno ucraniano, al gobierno de Zelensky, y había que apoyarlo con la envía de armas, ¿no? Si os fijáis ya un poco en la modulación de ese apoyo, es muy curiosa, ¿no? Porque se modulaba muy bien, ¿no? No había que la OTAN no había que implicarse, no tenía que implicarse, por miedo también a una escalada, digamos, de consecuencias, de reacciones, siempre un poco el miedo de la hecatombe nuclear detrás. Fijaos que eso también es un primer referente de una primera resonancia, ¿no? De épocas históricas pasadas, como fue, por ejemplo, el momento de la Guerra Fría, los momentos centrales de la Guerra Fría, y se modulaba esa intervención. No había que enviar soldados sobre el terreno, pero sí había que, por ejemplo, preparar militares ucranios en Gran Bretaña y en muchos lugares, ¿no? Y enviar armamento, pero ese armamento tampoco hasta cierto punto, ¿no? Misiles de largo alcance no, aviación estratégica tampoco, porque podía afectar al territorio ruso. Entonces se da una especie de implicación muy grande a nivel de apoyo militar al gobierno Zelensky, pero modulada. Y de alguna manera esa modulación contrasta con un digamos, un apoyo propagandístico impresionante, ¿no? Si os ponéis en la universidad en la que yo di clase, la primera bandera que va a salir ahí va a ser la ucraniana. Es decir, la bandera, los estandartes, los banderolas, etcétera, por todos los lados. Es decir, quizá esa modulación, ¿no? esa limitación de la ayuda militar se intentaba compensar propagandísticamente hablando. Si vamos a lo que estaba comentando antes, si repasabais la prensa de aquel entonces, la prensa generalista estaba llena de llamamientos a la guerra justa, ¿no? Había que apoyar, era una guerra de autodefensa y había que apoyar precisamente al gobierno Zelensky, era el agredido y digamos que la razón estaba de nuestra parte. Lo que pasa es que en ese llamamiento a la guerra justa, lo que ocurría es que se justificaba moralmente la guerra, ¿no? Y al mismo tiempo, eso es muy característico, se decía que no había que analizar nada. Es decir, el único campo, digamos, de acción, de justificación era el moral, no había que analizar nada. Muchos articulistas decían, no, es que los análisis históricos
nos distrae. No sirve para nada. Se utilizaba la palabra sesudo como para decir que una cosa sesuda era una cosa aburrida e indeseable, pues que un poco raro también. Y entonces, claro, que gente que se autodenominaba como politóloga estuviesen precisamente abominando los análisis históricos y desaconsejando los análisis históricos, a mí como historiador me sorprendía bastante, ¿no? Y todo se situaba, digamos, en el campo de la moral, ¿no? Es moralmente deseable, moralmente justo, etc. Y en ocasiones también se utilizaba esa doctrina jurídica de la guerra justa, ¿no? Y ya sabéis que la guerra justa remite, las primeras formulaciones de la guerra justa se remiten precisamente a Agustín de Hipona, por ejemplo. Luego tenemos Santo Tomás de Aquino, tenemos la Escuela de Salamanca de Francisco de Vitoria en el siglo XVI, tenemos a los juristas del siglo XVII, a Hugo Brocio, etc. Y tenemos una tradición, digamos, de guerra justa, ¿no? Entonces estas voces salían a colación, ¿no? Cuando se hablaba de guerra justa, salían a colación. Yo lo que me propuse es intentar rastrear esa utilización de esos términos, de esa doctrina jurídica de guerra justa a lo largo de la historia, ¿no? Siempre teniendo muy cuidado de no cometer, digamos, de no pecar de ahistórico, ¿no? Y además como historiador habría sido lo último, ¿no? Es decir, una cosa es que Agustín de Hipona hable de guerra justa y otra cosa es que entre, digamos, a compararlo, a ponerlo al mismo nivel con las tradiciones de la guerra justa de los años 90 del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que me cuidé mucho, ¿no?, de distinguir lo que son los formatos, de qué manera se pueden utilizar formatos antiguos de argumentaciones, etcétera, de distinguirlo de las diversas, digamos, situaciones sociohistóricas de cada momento. Lo que fui viendo, por ejemplo, para ir adelantando algún tema que luego va a salir, es que, y Martí se acordará, y los antiguos insumisos, y Ricard también, ¿no?, que, bueno, yo vengo también del movimiento antimilitarista, el movimiento insumiso, y ahí hay un subtexto detrás de esta conferencia, de esta clase, que todo hay que explicarlo, pero bueno, no sé si lo explicaré ahora con una cámara delante, pero hay unas relaciones de amistad y complicidad y unas que vienen de muchos años, ¿no?, que es precisamente la implicación del movimiento antimilitarista. Como decía antes, los compañeros insumisos, los que estamos aquí, nos acordaremos del debate que hubo con la antigua Yugoslavia en los años 90, con las primeras, aquella intervención militar humanitaria que se hizo sobre la antigua República de Serbia y Montenegro. No sé si os acordáis. Ahora voy a hacer una parada, voy a beber un poquito de agua y voy a pediros que intervengáis, voy a preguntaros, voy a lanzaros una pregunta. ¿Recordáis un poco qué pasó concretamente en el año 99, cuando se hablaba de intervención militar humanitaria? Sé que es un poco difícil, lo estoy poniendo en un brete, porque además, bueno, ya habéis hecho bastante con asistir, y si además asistir, hombre, me va a acosar, no os sintéis acosados, pero no es nada militarista por mi parte, no del otro mundo, ¿vale? Entonces, ¿recordáis un poco qué pasaba en el año 99? ¿Qué pasó con esos debates? O sea, el momento del bombardeo de Serbia. El bombardeo de Serbia por la OTAN y los gritos de UCK por parte de otros y una situación desquiciante. Efectivamente, ¿os suena un poco, digamos, a los más jóvenes un poco esto? Lo habéis estudiado seguramente, ¿no? ¿No? Una cumbre muy importante, que hubo en abril del 99, que es la cumbre de Washington, que es la primera cumbre de ampliación de la OTAN. 3 nuevos países entran, ¿no?, Polonia, República Checa y Hungría. Mientras se están reuniendo en Washington, tenemos cerca de 2 meses de operaciones de bombardeo sobre precisamente poblaciones de la República Serbia y Montenegro y el territorio de Kosovo. Se está dando una especie de evitación, la intención es evitar lo que se vende, lo que se planteaba en aquel entonces como unos procesos de limpieza étnica de la población albano-kosovara en Kosovo, la población albanesa en Kosovo, ¿no? Eso es un poco lo que se estaba viendo. Y en aquel entonces, los que estábamos militando en la insumisión, nos encontramos un poco acorralados, porque se nos decía, ¿qué pasa? ¿Vosotros tenéis que apoyar estos bombardeos? ¿O qué queréis? ¿Que masacren a esta pobre gente que está huyendo? Entonces ya en aquel momento fue una utilización del argumento moral para acorralar al disidente, ¿no?, al que ya venía criticando el uso de las armas o las presuntas soluciones armadas. Aquí siempre hablaré, cuando hable de soluciones armadas tendréis que imaginar unas comillas grandísimas, ¿no?, en solución, ¿no?, porque ya sabéis que las armas no solucionan nada. Entonces ya en aquel momento ya se estaba utilizando esos planteamientos morales. Eso estamos hablando de finales de los años 90, pero toda la época de la Guerra Fría
del 89, 90 y el 2001, es una época que está marcada, que está asignada por el intervencionismo militar humanitario, ¿no? Entonces ahí tenéis un montón de operaciones que van a ser militares, que van a ser justificadas o legitimadas como humanitarias, en el sentido siempre de evitación de una masacre, de un genocidio, y siempre con un argumento de moralidad. O sea, pensad por ejemplo pensad en Irak, pensad incluso en América Latina, pensad en Haití, pensad en Albania, es decir, hay un montón pensad en precisamente la operación también en Ruanda, ¿no? Ya sabéis que eso fue un fracaso, algo que fue seguido como un gran fracaso, ¿no?, de la comunidad internacional. Es decir, tenemos toda esa serie de planteamientos, ¿no?, de ese discurso, digamos, moral, de ese discurso de la guerra justa, en este caso por razones humanitarias. Esto, yo no me quiero perder demasiado, pero esto continúa después del 11 de septiembre de 2001. ¿Sabéis qué pasó después de los atentados del 11 de septiembre? Que fue operación militar que hubo en aquel momento. Este señor del fondo cabecea, ¿cuál fue? 2001, Afganistán, ¿no? Esa intervención de Afganistán ya se vende como una guerra justa en aquel entonces. Y tenemos a miembros del gobierno de Estados Unidos citando a Hugo Grocio, o sea, citando a estos antiguos juristas precisamente de la guerra justa, citándolo, ¿no? Entonces, supuestamente Estados Unidos se defendía con una intervención militar en Afganistán. Ahí tenemos un momento de reedición del discurso de la doctrina jurídica de la guerra justa. Y ya aterrizamos en Ucrania. En Ucrania, en el 2022, volvemos a ver, digamos, pero de una manera muy exagerada, ese discurso precisamente de la guerra justa. Esto es un poco más o menos, digamos, el eje vertebrador del libro. He intentado analizar en que, volviendo un poco y recogiendo lo que he dicho de la antigua Yugoslavia, cómo a los insumisos, a los antimilitaristas se nos interpelaba, decir, pero bueno, vosotros ¿qué hacéis? Siempre se nos interpelaba moralmente, es decir, por un lado no había distinción, no era o blanco o negro, es decir, tú no podías situarte en una distancia, en una mínima distancia crítica, tú ya estabas laminado. Es decir, y en el caso ucraniano también ocurría eso. Si se te ocurría distanciarte un poco, introducir algún matiz, ya eras calificado de prorruso. Entonces, eso es un gran problema, eso es un reflejo, y ese ambiente se vivió sobre todo el año 2022 de manera muy acusada. Y si os dais cuenta, siempre se recurría al mismo argumento. Y el argumento es el moral, y el argumento generalmente se simplificaba, se reducía al máximo, se convertía en algo ahistórico. Uno de los ejemplos que cito aquí es el de Lytton Strachey. No sé si conocéis el escritor británico Lytton Strachey, era del círculo de Bloomsbury, del círculo de Virginia Woolf, Clive Bell, Vanessa Bell, etc. Y Lytton fue uno de los objetores de conciencia británicos a la Primera Guerra Mundial. Es un escritor muy recomendable, era muy estrafalario. Veréis, si lo busquéis en internet veréis muchísimas caricaturas suyas, y era abiertamente homosexual. Era un señor que tenía una pluma enorme, entonces destacaba muchísimo, ¿no?, en cualquier situación. Este fue uno de los objetores de conciencia británicos, por ejemplo, como Bertrand Russell, el amigo de Bertrand Russell, que sabéis que tuvo una implicación muy fuerte en el movimiento de objeción británica en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, y entonces a Lytton le montaron un consejo de guerra. Entonces lo colocaron delante de un tribunal militar. Imaginaos a Lytton con esa pluma, que no es que la escondiese, es que hacía, digamos, ostentación de ella, ante una mesa con un sable en el centro, 4 o 5 miembros del Consejo de Guerra, del Tribunal Militar, y el presidente del Consejo se dirige a él diciéndole: imagínese usted que está en su casa y de repente entra con su hermano, y de repente entra un soldado alemán en su casa e intenta violar a su hermano. ¿Usted qué haría? Solo se hace un silencio. Entonces Lytton lo que responde es: yo me interpondría. Entonces, claro, todo el mundo estalló en carcajadas, estaban todos los amigos de Lytton por el doble sentido de la palabra interponerse frente al soldado alemán. Fijaos lo que hizo Lytton Strachey, sacamos dos conclusiones. Por un lado, el callejón moral en el que intentan colocar siempre a las opciones críticas con la violencia, ¿no? O sea, tienes que asumir, digamos, y si no asumes esa postura, digamos, o morir o matar, ¿no? Si no asumes esa postura de matar,
mueres o dejas morir a alguien. Fijaos también que siempre aparece una mujer como víctima, ¿no? Siempre sale perdiendo a las mujeres en este caso son violadas o son asesinadas, en este caso pues el peligro era ser violado. Y precisamente lo que hace Little, que es la segunda observación que quería hacer, es que se escapa de esa dicotomía moral mediante el humor. Entonces fijaos, ante esa dicotomía moral lo que hace entre morir, matar, me escapa. Y además lo hace riéndose, y se ríe del tribunal. Y es lo peor que puedes hacer, precisamente, y solo sabemos bien, el momento del sumiso, es reírte de un militar. Es el máximo agravio que puede entender y que puede recibir, ¿no? Y precisamente el humor es la cosa, digamos, que peor lleva, ¿no? En ese sentido. Eso lo hizo Lytton Strachey, ¿no? Y entonces veis un poco, eso se vuelve a reeditar, volvemos a verlo también últimamente precisamente con el conflicto ucraniano. Siempre la moralidad, ¿no? Siempre esa especie de dilemas morales que te planteas, ¿no? Desconfiamos de cualquiera que nos diga que reduzca cualquier situación histórica compleja a una cosa tan sencilla donde hay 2 o 3 personajes y fijaos, es el momento en que el alemán entra en tu casa o el ruso amenaza con entrar en tu casa, pero se obvia y se lide todo lo que pasa antes para que acabemos en esa situación. Bueno, eso me lleva un poco a seguir, a intentar analizar un poco ese discurso, ¿no? Por un lado, bien, vale, los argumentos morales que justifican la guerra. Pero lo que me ha interesado sobre todo es intentar un abordaje cultural. Yo me cansé mucho de los análisis geopolíticos. Alguien ha mencionado el libro que escribí en el año 2000 sobre la historia de la OTAN, que acabé agotadísimo y aburrido de leer tanto manual de la OTAN, y esta vez lo que quería hacer era un abordaje cultural, o sea, pensar la guerra de manera cultural. Porque una de las cosas que más me sorprendió del conflicto ucraniano no es tanto esos argumentos que utilizaban tan simplistas, ¿no? ¿Qué vas a hacer si aparece un ruso o cómo no vas a defender al gobierno ucraniano? Eso ya lo sabía, lo habíamos visto históricamente. Lo que me preocupaba era que lo hubiésemos asumido, que la mayor parte de la población lo hubiese asumido de manera tan acrítica. Esa era la pregunta que me hacía. ¿Cómo podemos ser tan ingenuos y tan ilusos de aceptar eso? O sea, de no criticar. Para mí, esa es digamos, lo importante, ¿no? Es decir, que en ese sentido es el tonto que, mientras el sabio se llega a la luna, se queda mirando el dedo. No, yo soy ese tonto que me queda mirando el dedo, pero ¿cómo es posible que seamos tan ingenuos? ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué expectativas? ¿Cómo vivimos la guerra? ¿Qué percepción tenemos de la guerra? ¿Cómo consideramos la guerra y la épica? ¿Cómo para interiorizar de esa manera esa respuesta, ¿no? Lo que intenté fue un abordaje precisamente cultural de la guerra. Y este libro es el que me iluminó fundamentalmente, ¿no? Es un libro de soldados caídos, me parece que es de 1990 y tantos, de finales de la década de los 90, y es obra de Josh Moss. Este libro es muy interesante porque mira la guerra, pero mira la guerra de una manera muy distinta a como se ha mirado tradicionalmente. El título ya nos da la pista. Fijaos, la guerra, para entenderla, muchas veces tenemos que entenderla, solamente se puede entender el tiempo de paz, cuando no se está activando, cuando no está en acto, sino que está en potencia o está latente, porque se está preparando la próxima guerra. El tiempo de paz es siempre una preparación de la próxima guerra, desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es mirar los cementerios de guerra. ¿Cuándo se crean los primeros cementerios militares? La historia de los cementerios militares. Fijaos qué interesante, ¿no? Estamos pensando en los cementerios militares de Estados Unidos, en Francia, etc. Y lo que hacemos es historizar eso, ¿eh? ¿Cuándo se crean? Y resulta que se crean precisamente, sobre todo en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial. Ya antes de la Primera Guerra Mundial se crean, pero cuando se popularizan es en el periodo de entreguerras. Y eso nos va dando una pista. Y aquí es donde se introduce el concepto de mito de la experiencia de guerra, que es el concepto, digamos, que acuña estrella, que acuña Josh Moss. ¿Qué significa un cementerio militar? Fijaos en este monumento. Es un ejemplo del monumento a los caídos, es del año 34, se levantó en Trieste, y son los caídos de la Primera Guerra. Esto nos va dando una pista de cómo se va conformando ese mito de la experiencia de guerra. Si utilizo la palabra mito, pensad siempre en resaltarla, porque si significa mito es que es lo opuesto a la realidad de la guerra. La realidad de la guerra seguramente será inimaginable para nosotros ahora mismo, para nosotras, en cuanto a niveles de destrucción, en cuanto a niveles de dolor, etc. Estamos hablando de el mito, ¿no? Intentamos analizar culturalmente el mito y de qué manera también hemos interiorizado ese mito o nos hemos naturalizado con ese mito. Ese mito en buena parte está compuesto, tiene bastantes elementos muy diversos, y uno de ellos es este.
¿Qué es lo que os llama la atención a primera vista, a golpe de vista de esto? Están desnudos. Están desnudos, bien. ¿Eso a qué hace referencia? Que estén desnudos, claro. Pues a muchas cosas, ¿no? Pero una es a estar vacío de cualquier... la ropa puede ser considerada también como elemento simbólico a muchos niveles. Estar vacío es que no hay nada que envuelte, que dé envoltura a aquella acción que estás haciendo. Estás quitando la cultura de aquella acción. Pero al mismo tiempo estás proyectando la cultura, porque es la cultura clásica, es un típico desnudo clásico donde hay unos elementos, si os fijáis, el escudo y el casco de griego que está al pie, son los elementos básicos. Entonces fijaos, aquí hay una proyección de una antigüedad tremenda. Se nos está diciendo que esto es prácticamente intemporal. Por ser tan temporal en lo clásico, es casi intemporal, es casi eterno. Y estamos hablando de un cementerio. Y estamos hablando de que supuestamente estos señores que vemos aquí están muertos. Es decir, porque es un cementerio donde hay gente muerta que ha luchado precisamente en la guerra. Son como los caídos. ¿Qué os llama más la atención? Aparte de la desnudez, ya nos ha conducido, digamos, a un terreno más o menos, vamos sacando alguna conclusión. ¿Qué La más fuerza de los cuerpos. ¿El qué? La fuerza de los cuerpos. La fuerza de los cuerpos, efectivamente es un poco La belleza también. ¿Eh? Sí. La belleza. Belleza de los cuerpos. La colectividad. Colectividad, sí. Eso está muy bien, porque hay una cosa que también vamos a estudiar, lo recojo también en el libro, que es fundamental y que explica incluso la crueldad de la guerra, que es el esprit de corps. Es decir, hay una película fantástica, hay un documental fantástico de Bertrand Tavernier que se llama La guerra sin nombre, sobre la guerra de Argelia. Pensad que la guerra de Argelia, muchas guerras nunca han tenido nombre, han sido calificadas de operaciones especiales. Esto no lo inventó Putin con la operación de Ucrania. Muchísimas guerras han sido calificadas de operaciones antiterroristas, operaciones militares especiales, para sacudirse precisamente las reglas de la guerra que tímidamente se han ido estableciendo históricamente. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Argelia no hubo prácticamente indemnización a los heridos porque no era un estado de guerra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con el estado? Si veis la película de Bertrand Tavernier, os encontraréis con una realidad dramática que son los testimonios. Es una película compuesta por entrevistas a soldados de la guerra, y os encontraréis con una realidad tan dramática como que objetores de conciencia e insumisos obligados a hacer la guerra terminan convirtiéndose en asesinos, en criminales de guerra. Eso es terrible, porque son ellos mismos, esas convicciones son machacadas en la propia experiencia de la guerra. Y muchas veces el momento en que se machaca esas convicciones es cuando forman un esprit de corps. O sea, se encuentran, son pelotones más o menos aislados en un entorno hostil y se defienden unos a otros. El hecho de intentar defenderse unos a otros, o sea, ese valor que en teoría puede ser calificado de positivo, conduce precisamente a la comisión de los crímenes más horribles que podemos imaginar, ¿no? Entonces veis un poco esa perversidad que se produce. Vale, más cosas. Hay una cosa que es muy evidente, no sé cómo no me lo habéis comentado. Bueno, se ve como una... O sea, recomendando la idea esta de esprit de corps, ¿no? Que ninguno lleva ningún rango, todos son como de... Sí. O sea, se ha difuminado la idea de rango, de clase... Están equilibrados, Sí. están igualados, digamos, ante la muerte, ¿no? Ante la muerte del compañero. Hay una cosa muy evidente que no me habéis dicho. La masculinidad. Claro, son varones jóvenes. Es decir, ya estamos eliminando de la ecuación, estamos eliminando la mitad de la humanidad. Este elemento que es forzosamente épico vale hombres, vale varones. Entonces ya tenemos una relación entre el militarismo, la épica y las masculinidades. En este caso, el heteropatriarcado, las estructuras heteropatriarcales y concretamente los modelos de masculinidad guerrera, que es lo contrario del modelo que habíamos visto antes precisamente con Lytton, ¿no? Lytton Strachey es todo lo contrario, es un modelo opuesto a la masculinidad guerrera, ¿no? Y es muy interesante también históricamente, si estamos analizando esto, analizar también las masculinidades no guerreras a lo largo de la historia, lo que os propongo como tema histórico, y es muy interesante. Claro, pero esta gente, nos falta aquí un elemento, que es ¿por qué está luchando? ¿No? La pregunta es ¿por qué está luchando? ¿No? Nos tenemos que imaginar por qué está luchando, ¿no? Y esta pista ya nos lo da esta estatua, que pertenece a un instituto de Berlín, que es una estatua del año
Rathenausschule Gymnasium, que me parece que es del año 27. 28. 28. Creo acá en el- 28, vale. Y ahí hay un portal web que lo he sacado, que es fantástico. Tenéis una colección estatuaria y de monumentaria de este tipo, de los soldados caídos, ¿no? Y veis un poco los elementos clásicos, ¿no? Y fijaos que el toque de modernidad del casco, ¿no? Si os fijáis también en este monumento, este tipo de monumento, no sabríamos decir si es del 28, del 34 o del 35, y es decir, ese mismo tipo de monumentos, sus modelos se dan durante la República de Weimar y durante la Alemania nazi. Es imposible prácticamente distinguirlo. Pero nos falta la causa, ¿no? El fin de por qué este hombre, que supuestamente es un caído, ha muerto, ¿no? Y lo tenéis aquí, pro patria, ¿no? Dulce y decoroso es morir por la patria. Eso es fundamental, el Estado-Nación. Una de las cosas que he trabajado en el libro y que la verdad toda sea dicha, yo siempre he tenido tendencias anarquistas, pero según iba terminando cada vez me iba haciendo todavía más anarquista, por esta indicación tan estrecha entre el Estado-Nación y el militarismo. No tenéis más que repasamos un poco la extensión del servicio militar obligatorio en relación con el reforzamiento de los Estados-Nación, el último tercio del siglo XIX, o pensar también, por ejemplo, en el crecimiento de la industria armamentística, ¿no? Ese capitalismo del largo siglo XIX hacia el final de la época y comienzo del siglo XX, ¿no? Entonces vemos unas relaciones muy grandes. Veis un poco el mito, me vais siguiendo un poco en la constitución de este mito de la experiencia de guerra. Fijaos que hay factores estéticos, elementos estéticos, hay un montón de cosas, ¿no? Es todo lo que forma parte de la cultura. Pensad también, no tengo ninguna imagen que lo ilustre, pero pensad también en las canciones, lo importante que han sido las canciones y los himnos, ¿no? Y las letras de las canciones, la letra de los himnos, pero pensad también en la literatura, la cantidad de dramas, de teatro, novelas, etcétera, que han recogido precisamente esta imagen de la guerra. Esta es una imagen embellecedora de la guerra, es una imagen edulcorada de la guerra, es una imagen que no tiene nada que ver, digamos, con lo que es la realidad de la guerra, ¿no? Y que de alguna manera nos hemos acostumbrado a verla y por tanto de alguna manera la hemos naturalizado, ¿no? Eso es un poco en lo que quería insistir desde el principio. Hay gente, sin embargo, es importantísimo rastrearla, igual que os hablaba de las masculinidades guerreras, sería importantísimo analizarlas históricamente, ocuparnos de ellas, las masculinidades no guerreras, perdón, que son los críticos con la guerra, ¿no? Los artistas, por ejemplo, que estaban desmontando ese mito de la experiencia de guerra. Y este es un óleo que se llama La trinchera, el de Otto Dix, que sabéis, el famoso expresionista alemán, y se llama La trinchera. Otto Dix combatió en la guerra y quiso representar lo contrario del mito de la experiencia de guerra, porque él lo había visto, él había estado allí, había visto estas trincheras llenas de barro y de muerte y de sangre, ¿no? Y lo quiso representar de esa manera. No sé si os fijáis en el formato, ¿qué me decís del formato? ¿Sugiere algo? Vuelvo a la clase literaria. Como el Apaga un momento para que se vea la Sí. segunda. No, esta no. Tampoco. Ahora. Sí, yo creo que puedo ver así. ¿Sí? Sí. Si no, pides más luz. Gracias, Ricardo. ¿Qué me decís del formato? ¿Qué os recuerda? Es como el tríptico estilo Jardín de las Delicias, ¿no? pero sin ningún espacio bucólico ni en medio, sino directamente dirige como soldados al infierno y más infierno, muerte y todo lo que sea. Y el formato característico del tríptico, con que se utilizaba, que si nos remontamos a la tradición anterior del tríptico, Bueno, como cielo, infierno y... religioso. Sí, religioso. Religioso, o sea, ese es el formato religioso. Había una voluntad de criticar precisamente por parte de Dix la implicación de la religión en el ejército. Y si os dais cuenta, precisamente a finales del siglo XIX es cuando se van creando los cuerpos, una cosa que se llama, en teoría, es una cosa aberrante, sobre todo ya sabes que en el movimiento antimilitarista las tradiciones políticas son muy diversas y había, no solamente estaban los libertarios, también estaban los cristianos. Yo recuerdo en casa de un amigo nuestro que falleció recientemente, insumiso, recuerdo que tenía un cuadro en su casa que era una cruz y una anarquista, ¿no? Fundidas, y yo al principio me petaba mucho la cabeza de decir, pues sí, eso sí, que algún día os ponéis a hacer tesis históricas como ha hecho también Carlos, pues encontraréis esas vetas intelectuales y políticas
del cristianismo y de la gracia, ¿no? Si queréis, los momentos libertarios y luego más cosas, ¿no? Pero claro, se estaba criticando esa implicación de las religiones oficiales, de las religiones instituidas, de las iglesias, precisamente con el ejército. Y, por ejemplo, una cosa de la que precisamente no conozco muchos estudios sobre ello son los cuerpos de capellanes castrenses, que todavía hoy existen, ¿no? En el ejército francés, en 1870 y tantos, podéis tener capellanes judíos, capellanes católicos y capellanes protestantes, ¿no? Y esa implicación que nos puede parecer tan absurda, si queréis, si nos distanciamos de ella, ¿no? Porque empezamos incumpliendo en el quinto mandamiento, que es uno de los básicos, pues era lo que intentaba de alguna manera criticar o denunciar Dix. Este cuadro duró muy poco tiempo. Podemos hacer la historia del cuadro, con mis alumnos y alumnas siempre intentamos analizar, bueno, esto cuando se pinta, dónde se expone, en qué condiciones, y este cuadro se retiró inmediatamente, ¿no? Se retiró. Y lo retiró precisamente cuando estaba de alcalde, que no recuerdo vivir en una ciudad, Konrad Adenauer, ¿no? Que luego fue después de la Segunda Guerra Mundial, fue bastante conocido, ¿no? Pues cuando era alcalde, una población que, perdonadme, pero no la recuerdo, ordenó la retirada de ese cuadro, ¿no? Bueno, volvemos un poco al mito de la experiencia de guerra, ¿no? El mito de la experiencia de guerra, al ser múltiple, sigo con la crítica al mito de la experiencia de guerra. Este es un cuadro muy interesante, un grabado muy interesante, que es de Alfred Kubin, es anterior, es de 1907. Y como veis, utiliza los mismos elementos clásicos, pero para criticarlos, ¿no? Nos encontramos con una tradición crítica que es muy interesante. No sé si os recuerda algo, quizá, este hombre con los zapatones, que es lo que está, es como bueno, se titula La guerra, ¿eh? No sé si recordáis ese verso de Mercedes Sosa tan bonito, que desconozco cuál es el origen. La guerra es un monstruo grande y pisa fuerte. La canción de León Gieco. ¿Eh? Era una canción de León Gieco. Mira, en todas las presentaciones que voy a hacer en este libro siempre termino aprendiendo cosas, es maravilloso, siempre hay alguna observación y me lo apunto para otras conferencias. León Gieco. Es un monstruo, es una prefiguración, si queréis, de León Gieco en 1907, o sea, de esa frase, ¿no? Es un monstruo grande y pisa fuerte. Seguimos un poco para ver un poco ese aspecto, ese abordaje cultural del mito de la experiencia de guerra. Aquí me voy al mito de la experiencia de guerra. Este es el momento, por ejemplo, a lo largo del siglo, sobre todo en el periodo de entreguerras, ya antes de la banalización, que es otro aspecto importantísimo de la guerra, ¿no? Es una manera de que la guerra entre en las casas, en todas las casas, y entra a través precisamente de la educación de los niños. Entonces, ¿qué mejor manera de que entre un discurso, ¿no? En una casa que a través de los juguetes con los que utilizamos, ¿no? Es una brigada del Canadá, es un juego fabricado en Londres. Los primeros soldaditos de plomo, que sería también un tema muy interesante de historia cultural, son muy antiguos, vienen de finales del siglo XVIII, etc. Pero este es el momento de la popularización. Tenemos la sociedad de masas en el primer tercio del siglo XX y tenemos la popularización de este tipo de juguetes, ¿no? Este es un reportable, seguimos por los juguetes. Este es un reportable del año 22. Entonces, vamos a intentar entender este reportable, ¿no? Nos encontramos con un reportable que es una Mariquita Pérez legionaria. No sé si alguien sabe lo que es la Mariquita Pérez. Karma, ¿tú has jugado quizá con alguna? Lo digo porque de las pocas mujeres que tenemos aquí, ¿no? Porque los varones generalmente por aquella de la división de género no solíamos jugar con la Mariquita. No eras muy aficionada a muñecas. No eras muy menos aficionada. Así, ¿Pero la conocías? ¿Te sonaba? Sí, claro. Era muy popular, creo que todavía se fabrica hoy la Mariquita Pérez. Bueno, este es un modelo de Mariquita Pérez legionaria, es del año 22. Entonces hacía poco que se había creado la legión y tenemos una serie de elementos interesantes. ¿Qué es lo que os llama más la atención de esto? Hombre, que lleva colgado. Es una pregunta fácil esta, ¿no? ¿Y algo más? Es en el fondo la foto del diario de una bandera. Entiendo. ¿El qué la? Es la foto del diario de una bandera con los legionarios con cabezas de rebeldes rifeños, por decirlo así. Sí, ¿no? el tema de las cabezas de rifeños, que luego se van a utilizar diciendo que son rojos, milicianos rojos,
con cabezas de... Me ha chafado la siguiente diapositiva. Iba precisamente a eso. Me acaba de hacer el spoiler. Vale, pero hay otro elemento que me gustaría que falta ahí. Es una chica. Es una mujer. Sí, es una chica, claro, es una chica, eso es muy interesante. Fijaos, esta niña incumple el mandato de género. Una de las cosas que dice el mandato de género es mantener a las mujeres apartadas de las armas. Hay toda una tradición, no sé si recordáis el artículo de Natalie Simone Davis sobre la mujer desordenada, y hace toda una tradición de las mujeres desordenadas. Entonces hay personajes, digamos, legendarios de esa genealogía de mujeres desordenadas, que es, por ejemplo, la Magmeg en Holanda, determinados personajes que salen precisamente en el Bosco, que son retratados por el Bosco, que es como cuando se dice, si le entregas un arma a una mujer, o sea, va a ser la hecatombe, ¿no? Entonces, esa asociación del desorden con las armas aplicado a las mujeres, de alguna manera aparece ahí. Y sin embargo aquí es una aparente contradicción, ¿no?, lo que nos encontramos. Además es un recortable para el uso de las niñas, ¿no? Entonces, esto viene a cuento también, si queréis, aprovechando esta intervención, de la manera en que las niñas en la educación interiorizan también el militarismo, aunque ellas no sean precisamente las que vayan a portar armas, ¿no? Pero sí que pueden identificarse de alguna manera con esos varones a los que tendrán que apoyarse. Los apoyos, si queréis, dentro de un sistema, estas prácticas, digamos, militaristas, por parte de las mujeres son muy importantes. Son tareas auxiliares. Pensad, por ejemplo, en las madrinas de guerra, en las enfermeras. ¿No recordáis las fotografías de 1909, poco antes de la rebelión en Barcelona, que veíamos unas señoras de la alta sociedad repartiendo escapularios y comida a los soldados que partían? Esto no lo olvidemos. Es decir, el mito de la experiencia de guerra va de hombres, efectivamente los protagonistas son hombres, pero también es compartido por las mujeres, y las mujeres tienen un papel. En este caso es muy curioso, porque es una, digamos, una especie de contradicción. Pero hay otro elemento que me falta aquí, que no lo he dicho todavía, que me parece interesante. ¿Veis a esos niños? Esos niños están maniatados. Esos niños son hechos prisioneros. Ahora vamos a hablar un poquito de esos niños. Una cosa que me comentaron en una de las intervenciones que, digamos, de donde presentaba esta proyección, es que el uniforme tapa la cabeza. Eso me parece curioso. Cuando tú a la mariquita le pones el uniforme, tapa la cabeza. Es una especie de, si en cambio la mariquita hace una especie de striptease, digamos, ahí aparece precisamente la crueldad de la... También tapa la bandera. Ahí tapa la bandera. Cuando se pone el gorro, tapa la bandera. Ah, la bandera, el lacito de la bandera. Sí. Que me recuerda también, quizás sean uno de los símbolos. O sea, esto me está recordando las plumas blancas, ¿no? Recordáis un poco que el movimiento sufragista durante la Primera Guerra Mundial en Gran Bretaña se divide, y hay incluso una parte muy importante del movimiento sufragista que está capitaneado, si no me equivoco, por Emmeline Pankhurst, mientras que su hija Silvia está en el otro lado, está en la Liga de las Mujeres por la Paz. Y una de las actividades que hacen estas mujeres, hablando de implicación de las mujeres en el militarismo, es al joven que le veían por la calle y que no había sido movilizado, le cascaban una pluma blanca, ¿no?, para señalarlo. Entonces también era una manera de identificarse con la causa, en este caso pues evidentemente esa causa monárquica de la monarquía en plena guerra. Vamos a investigar un poco qué pasa con esos niños, ¿no? Esta es una página de una revista gráfica de la época, que es La Esfera. Es la guerra africana. Volvemos un poco a lo de antes, concretamente del 15 de octubre de 1921. La guerra africana, ya sabéis, la guerra del Rif, fue muy fotografiada. O sea, los grandes fotógrafos de este país se desplazaron con las tropas. Estamos hablando de los dos Alfonsos, García y Sánchez Portela, y estamos hablando de Campúa, estamos hablando de gente muy buena, ¿no?, que luego ya veremos un poco qué les pasaría durante la guerra civil y después, ¿no? Y esta era, digamos, ese prisionerito, que no soy el niño prisionero que nos podía sorprender hoy en el siglo XXI, en aquel entonces nos sorprendía, porque se estaban haciendo prisioneros a los rifeños. Este momento es 15 de octubre precisamente octubre de 1921. ¿Qué ha pasado? Ya sabéis que la masacre de Anual se produce sobre todo en julio-agosto de 1921, y lo que hay después es una operación de reconquista o recuperación de los territorios perdidos con las tropas de choque
digamos, de las legiones regulares al frente. Este es un gran momento propagandístico para la legión. Si alguien quiere estudiar, Martín, tú que has estudiado en todos los fachas, hay un facha tremendo. Está grabando todo esto. Hay un facha tremendo que es Millán Astray. Y desde Millán Astray, si vemos la faceta de periodística de Millán Astray, o sea, los contactos que tenía en prensa, cómo buscaba continuamente la fotografía, es un personaje autoconstruido muy importante mediáticamente, que no hace falta que pegues un solo tiro, porque en ese sentido estaba funcionando de otra manera. Entonces, toda esta operación de recuperación de los territorios perdidos fue profusamente fotografiada, y una de las imágenes que aparece es precisamente de esos niños, ¿no? Entonces, cuando una niña jugaba con la mariquita peregrinaria, ya había visto esta realidad. Esto refería, digamos, en realidad que se estaba produciendo in situ, ¿no? Vamos por lo de las cabezas, que me ha hecho el spoiler Martín, que es precisamente esto, o sea, ni que hubiese visto la diapositiva anterior. Es precisamente, esta es una imagen muy popularizada, donde aparecen estos soldados con cabezas. Como bien decía Martí, el encabezamiento es Monstruosidad Roja, y es una publicación de apoyo al bando sublevado del año 37 y 38, ¿no? Y como veis, lo que se está diciendo, y no se logra ver en la diapositiva, se está diciendo que los que sostienen las cabezas son internacionalistas, son miembros de las brigadas internacionalistas, creo que se dice además comunistas, se precisa que son comunistas, y las cabezas pertenecen, según esta versión, a buenos españoles. Claro, lo que me interesa aquí, es un poco lo que os comentaba que suelo hacer con los alumnos y las alumnas, es intentar explicar esta imagen, de dónde viene esta imagen. Y efectivamente esta imagen se publica por primera vez que yo sepa con las memorias de Abdelkrim. En las memorias de Abdelkrim firmadas por Mathieu aparece esta imagen. Lo digo porque ha sido más o menos investigada y hay diferentes versiones, y es un tema muy interesante, hay mucha información sobre ella, ¿no? Entonces, en origen eran legionarios con cabezas de rifeños. Entonces era la realidad que estaba detrás de esa Mariquita Pérez que portaba precisamente colgada del cinturón en la cabeza. Esto me sirve un poco para reflexionar sobre cómo una imagen formateada, en este caso de una atrocidad, puede servir a diversos intereses. Y sobre todo a los intereses de justificar las guerras, justificar de una manera moral, si queréis, las diferentes guerras, ¿no? En este caso, por ejemplo, las tropas sublevadas justifican su ofensiva contra la República diciendo, no, claro, eso es una guerra moralmente justa, estamos luchando contra la barbarie roja, etcétera, y defendiendo una serie de valores, ¿no? Y al revés, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos remite a lo que se llama, que también es un tema de historia y cultura muy interesante, que es la propaganda de atrocidades. Si os fijáis en atrocidades famosas de la historia, que han sido utilizadas siempre, digamos, para justificar determinadas intervenciones militares, hay una genealogía larguísima. O sea, podemos empezar por las guerras ruso-turcas, las atrocidades cometidas, por ejemplo, por el ejército otomano con los rebeldes búlgaros. Estamos hablando del 77-78. ¿Alguien se acuerda de alguna atrocidad famosa antes del 77-78 en el siglo XIX? Es una pregunta para nota. Atrocidad famosa cometida en Europa. Somos muy La Comuna de París. La Comuna de París. Bueno, eso es muy interesante. De la masacre de Quíos en Grecia. Sí, justamente. Entonces, los dos voy a intentar analizar las dos cosas. La Comuna de París, muy interesante. Los primeros trucajes fotográficos, ¿sabéis? Se producen precisamente con las matanzas de sacerdotes, o también aparecen mujeres disparando, fusilando a gente, y son montajes, son los primeros fakes, digamos, de fotografía, los primeros montajes fotográficos que yo conozco con la Comuna de París. Y evidentemente la matanza de Quíos, es decir, las crueldades cometidas por el ejército otomano contra los rebeldes griegos en 1821-25. Eso precisamente intenta estimular la intervención militar internacional, si os dais cuenta, acaudillada por Gran Bretaña en precisamente la guerra de independencia griega. Entonces tenemos la matanza de Quíos, etcétera, y tenemos más. O sea, luego podemos ir siguiendo a lo largo de la historia con determinadas atrocidades. ¿Recordáis alguna otra ya en el siglo XX? Quizá. Sí, ¿Cuál? El genocidio armenio. El genocidio armenio, pero sí, pero en ese sentido un poco para la inactividad absoluta. Es decir, ahí no hubo ninguna potencia interesada en intervenir, pero sí, pero evidentemente
pertenece a la propaganda de atrocidades, ¿no? Los bebés desenchufados, digamos. Los bebés desenchufados de Cuba. Los bebés desenchufados. Exactamente. Las ¿Cómo se llaman? Es incubadora. Las incubadoras, lo recordáis, esto es un gran fake. O sea, salió la hija del embajador diciendo que había sido testigo de eso, y era la hija del embajador de cuál. O aquellas violaciones, las violaciones de la píldora, aquellas de que Gaddafi dio Viagra a sus soldados para que violaran a mujeres. Por ejemplo, a ver, intentó caracterizar una cosa, a ver si, pero es muy interesante. No niego las atrocidades. Estoy hablando de los procesos de magnificación y popularización de las atrocidades. Eso es muy importante, porque enseguida va a venir alguien y dice, no, tú eres un negacionista de no sé qué. No, o sea, no se trata de eso. Y luego, por ejemplo, la matanza en Kosovo, una de las matanzas que impulsó precisamente la intervención militar que decíamos antes, en 1999, fue la de Racak. Recordáis que luego se vio que era un montaje, en buena parte, no un montaje, se habían liquidado, por utilizar ese término horrible, habían ejecutado a guerrilleros de UCK, pero no era aquella población civil inerme que la habían masacrado. Es decir, detrás de la atrocidad conviene sobre todo mirar esa realidad concreta, ¿no? Lo hemos visto también en Ucrania, si os fijáis, la matanza de Bucha, y también lo estamos viendo ahora mismo en Palestina. Es decir, que no en absoluto soy culpable de negar, digamos, el fondo de la atrocidad, ¿no? Que la atrocidad está, ¿no? Pero lo que me interesa es cómo se utiliza la atrocidad para precisamente justificar la guerra. Hablamos de pica guerrera y alguien podría pensar, bueno, esto de la pica guerrera está superado. Ahora mismo no luce nada. Pues este monumento, el de Salvador Amaya, lo podéis ver en Madrid. Si alguien se pasea está cerca de donde vive tu hija, que tal vez parece por Chamberí. Está en el barrio de Chamberí. Y veis, se encontrará con ese monumento que es un homenaje a la Legión. Y bueno, fijaos un poco la estética, ¿no? Parece como de la que decíamos antes, ¿no? De los años 20, que parece que no ha caído nada, digamos, no ha llovido nada entre 1921 y 2022. Es un monumento sufragado por suscripción popular y promocionado por el alcalde Martínez Almeida, ¿no? Y lo tenemos hoy día. Me llama la atención por una cosa, porque parece ser que determinados sectores políticos sí que tienen más presente el colonialismo que otros. Si os fijáis en la Ley de Memoria Democrática, no hay ninguna referencia, que de alguna manera es el relato de la nación, ¿no? Unas leyes de memoria, ¿no? Si se trata de recordamos cómo hemos sido y de alguna manera estamos contando cómo somos, ¿no? Lo que somos en la actualidad, de dónde venimos, ¿no? Y eso se puede hacer también, si queréis, podemos cartografiar la ciudad y ver un poco los nombres de las calles, de dónde vienen, qué historias se intentan reconstruir. La Ley de Memoria Democrática no hay ninguna referencia a la colonia, o sea, a la memoria colonial de este país. Y este país ha tenido muchas colonias y durante muchísimo tiempo ha sido el penúltimo país en estado en abolir la esclavitud, por ejemplo. Ha tenido posesiones en Asia, ha tenido posesiones en Guinea, ha tenido el protectorado de Marruecos, pero en ese relato nacional no cabe la memoria colonial. Eso también me da un poquito que pensar. Curiosamente son los otros sectores, los sectores opuestos ideológicamente, los que parecen tener más claro o más presente esa memoria colonial. Con lo cual tenemos aquí una asignatura pendiente, aprovechando que estoy en la universidad, ¿qué hacemos con esta historia colonial, ¿no? Y yo creo que todavía sigue arrastrando un déficit en muchas universidades, ¿no? Para ir cerrando, el conflicto ucraniano, sobre todo actual, y lo que se está dando en Palestina. Somos historiadores e historiadoras, intentamos analizar del tiempo presente. A mí me llama mucho la atención, son conflictos complejos, y lo que estamos viviendo, por ejemplo, si analizamos una guerra como la que se está produciendo en Ucrania. No sé si habéis visto esta película, mayores de esta casa la habrán visto y serán fan absolutos de ella. Es Jonas, que cumplirá 25 años en el año 2000, de Alain Tanner, que falleció recientemente. Y aparece un señor aquí a dar una clase, ¿no? Martín, ¿te acuerdas? Tú te lo sabes de memoria, a lo mejor me puedes reescribir, ¿no? Bueno, este tipo empieza, saca los chorizos o lo que sea, las butifarras de la maleta y un cuchillo de carnicero y un metrónomo.
Ajá. ¿no? Y explica que su padre era carnicero Sí, y ahora va a contarles cómo se hace una periodización en la historia. Y exactamente. entonces pone en marcha el metrónomo y empieza a cortar la carne para explicar que estos son periodos históricos. Exactamente. Y ahí me pierdo cómo sigue, sé que se ríen todos mucho porque es un instituto. Martín, te pierdes tú y se pierde mucha gente porque esto está basado en un texto de John Berger, que yo todavía, han transcurrido los años, hace muchos años que vi esa película y cada vez que la vuelvo a ver y vuelvo a ver esta escena me vuelven a surgir inquietudes y hay cosas que no termino de entender. Es preciosa, o sea, la recomiendo porque esta escena además la buscáis en internet y la tenéis disponible, ¿no? Empieza, como bien ha dicho Martí, este señor no es profesor de instituto, es un apasionado de la historia que aprovecha, le ofrecen la oportunidad de dar una clase, bueno, él se estrena, ¿no? O sea, se luce, ¿no? Esa única oportunidad que tiene de dar una clase. Yo creo que también es muy importante para que valoremos la docencia, ¿no? Yo cada vez valoro más la docencia, lo importante que es la responsabilidad que entraña, etcétera. Yo he pasado muchos años sin dar docencia, he empezado a dar docencia muy tarde, ¿no? Empieza, como bien dice Martí, porque, fijaos, pone el metrónomo y entonces va cortando, y entonces dice, eso es lo que hace la historia, periodizar, ¿no? Dice años, décadas, etcétera, y va periodizando. Entonces intentamos como formatearlo, ¿no? De unificarlo, homogeneizarlo, digamos, esa cosa con la que estamos trabajando, que es el tiempo histórico. Pero lo que saca a continuación de esa maleta es una longaniza sin embutir. Y una longaniza sin embutir es una maraña de vueltas, de bucles, de meandros, ¿no? Y eso sería el tiempo histórico que intenta reflejar precisamente en esta película Alain Tanner, utilizando una reflexión de John Berger, que lo tenéis en un libro magnífico que se llama Puerca Tierra. Seguramente que lo tenéis en la biblioteca, en Puerca Tierra. Esto me ha recordado un poco lo que decíamos antes de la guerra de Ucrania. Tenemos meandros, nos encontramos con meandros históricos, ecos y resonancias de otros conflictos muy antiguos, pero de alguna manera se han combinado en los conflictos actuales. El conflicto ucraniano, ¿qué os sugiere ahora mismo la guerra ucraniana, que ya lleva más de 2 años y pico? ¿Qué resonancias podemos ver de otros conflictos? ¿Os sugiere alguna? O sea, ¿cómo podemos ver conflictos antiguos en los conflictos más recientes? No sé, yo por decir algo así, de cierta manera algo así como la Guerra Fría un poco. La Guerra Fría, lo que hemos dicho antes, muy bien, porque era lo que estaba comentando al principio. Es decir, no hay margen para la disidencia. Es decir, o estás con unos o estás con otros. Ha habido un clima en este país que se ha reproducido de satanización del disidente. Esto nos remonta a la Guerra Fría y nos remonta a este libro también, hiper recomendable, de Lillian Hellman, guionista famosísima de Hollywood, muy importante. Le arruinaron la vida artística, la vida profesional, precisamente porque la acusaron precisamente de, en este caso, no de prorrusa, sino de comunista. Lillian Hellman, la pareja de Dashiell Hammett, el novelista negro de la novela negra, que también le arruinaron la vida, ¿no? Le arruinaron la vida, le arruinaron económicamente, etc. Lillian Hellman escribió este libro, lo publicó muy tarde, ¿no? Y se llama Tiempo de canallas, ¿no? Es muy interesante porque precisamente refleja, digamos, esta laminación del disidente, ¿no? Ese señor que veis ahí, seguramente lo reconocéis. Nixon. Que formó parte del primer comité de actividades americanas en el año 47. O sea que el señor Nixon tenía una tradición, no nace con ocasión del Watergate o pocos años antes. Esto es un primer bucle de la historia que a mí personalmente me parecía superado. O sea, a mí me sorprendió esta especie de énfasis en el binarismo, ¿no? Todo se cifra en el binarismo. ¿Hay más cosas? A propósito del conflicto ucraniano, ¿veis otros ecos o resonancias de otros conflictos? Claramente yo creo que se respiraba, quizá más en el 22 al principio, unos aires de 1914 bastante impresionantes, ¿no? Sí. Eso lo comentamos con Rafael Poc cuando estuvo en un seminario como este a propósito de la guerra de Ucrania. Claro, porque recordáis que en alguna biblioteca, no recuerdo de población del sur de España, se llegó a retirar libros rusos, de autores rusos. Claro, te pones a retirar libros de autores rusos y no acabas, ¿no? Pero bueno, se retiraron un montón. Pero claro, eso recordaba aquel mundo de ayer, ya sabes, el mundo de ayer, cuando habla precisamente Stefan Zweig de ese momento efervescente
cuando surge toda la guerra, evidentemente, eso es otra lección histórica que podemos sacar, parece que va a acabar enseguida, ¿no? Cuando se monta una guerra, muchas veces parece que esto va a acabar pasado mañana y cuando se acaben las vacaciones volvemos, ¿no? Como en 1914, ¿no? Luego pasan cosas, ¿no? La guerra se prolonga y se complican los efectos, ¿no? El entusiasmo de 1914, ¿no? Eso también nos puede recordar un poco ese entusiasmo, ¿no? Por la causa. ¿Más cosas? Quizá. El entusiasmo de las guerras balcánicas por ayudar a los que estaban sufriendo sin tener muy claro qué significaba ayudar ni cómo había que hacerlo. Exactamente, sí, porque luego volveremos sobre ello, pero yo creo que el militarismo, si hablamos de pensamiento militarista, ya os he dicho que no es un título que me guste mucho, pero funciona sobre todo con el sentimiento, ¿no? Con la reacción moral, ¿no? No hablamos de analizar nada, sino que hablamos precisamente de qué hacemos, ¿no? Hay algo que hacer, esto es injusto, etc. Reaccionamos. Hay otra resonancia muy clara, que es la guerra de posiciones. Fijaos, en el Donbass se están repitiendo la misma guerra de posiciones, si queréis, con algunos cambios, que la Primera Guerra Mundial. Hay médicos británicos que han publicado artículos diciendo que estaban viendo en directo las mismas heridas en los soldados de las trincheras que habían visto en los libros, en los manuales de medicina de 1914 y 1915. Es decir, cuando pensábamos que la guerra convencional, con armamento convencional, había desaparecido, que los tanques ya no se utilizaban, que ya no se cavaban trincheras, etc., nos encontramos con un conflicto enquistado en el corazón de Europa, que es una guerra de posiciones y una guerra de trincheras. Pero aparte de esas resonancias, lo que nos encontramos son con fenómenos nuevos, ¿no? Y aquí hay un fenómeno nuevo, que es este, la guerra de los drones. Entonces esto da para, porque ahora mismo están apareciendo publicaciones que reflexionan ya a partir del 2015 sobre la guerra de los drones. Podemos hacer una historia del dron ya con lo poco que ha pasado hasta entonces, pero hasta ahora. Ahora mismo los drones se están utilizando masivamente en la guerra convencional, en cualquier frente de combate, en Palestina, por ejemplo, y por supuesto en Ucrania, ¿no? En Georgia, en muchísimos lugares. Pero el dron, cuando comienzan las primeras ejecuciones con dron, son ejecuciones prácticamente individuales con dron, ¿no? Y esto se empieza a dar precisamente por la época Obama. Es en la época Obama cuando se da precisamente la eclosión, ya se habían practicado antes, ya se habían ensayado, la eclosión precisamente de la guerra con dron en forma de ejecuciones de dron, ¿no? Fijaos un poco el concepto de dron, que interesante es, porque es el ojo que mata. O sea, podemos hacer un análisis Foucaultiano, que el origen es un ojo, pero tiene una capacidad letal, ¿no? Es el ojo que mata. Y es el ojo que mata a distancia. Eso también es muy interesante, esa reflexión que podemos hacer. Porque si mata a distancia ya no hay épica guerrera. Entonces aquí la épica guerrera falta. Porque la épica guerrera se basa precisamente en el cuerpo, en la lucha cuerpo a cuerpo. Y aquí tenemos operadores en Nevada, en Estados Unidos, que están operando un dron que mata en Afganistán o que mata en Irak, ¿no? Entonces, eso también es interesante, las reflexiones que pueden dar lugar, ¿no? El dron, las primeras teorías, los recomiendo estos libros, también prácticamente de militantes, digamos, de la guerra con drones, es decir, cuando empezaron los drones ya hubo las primeras voces críticas, sobre todo en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Y os voy a citar solamente un caso muy famoso de una ejecución a principios del siglo XXI con drones, porque viene a propósito de una persona, un asesor del gobierno británico que los justificó. Se llama Cooper, acuña la llamada doctrina Cooper. Todo esto surge a partir de la ejecución de 2 ciudadanos británicos en Libia, porque se entiende que iban a cometer un atentado terrorista, que estaban preparando un atentado terrorista. Es importante las implicaciones de todo esto. Fijaos, el gobierno británico, a través de sus servicios, sospecha que dos ciudadanos británicos que están en Libia van a cometer un atentado terrorista. No han cometido el atentado terrorista, no han cometido ningún delito. Basta la sospecha para condenarles a muerte. No los condenan en un tribunal, porque además Gran Bretaña tiene abolida la pena de muerte, pero son ciudadanos británicos. Los van a ejecutar en Libia y van a morir 5 personas de paso, que estaban en el mismo coche. Entonces, fijaos un poco en las implicaciones de la guerra actual, es esto. O sea, cuando hablamos de atrocidades, pero claro, son atrocidades cometidas por gente a kilómetros de distancia, a centenares de kilómetros o miles de kilómetros de distancia,
Con lo cual eso nos introduce también una reflexión interesante sobre la guerra actual. Cooper, que es el asesor del gobierno británico en aquel entonces, acuñó la llamada doctrina Cooper, ¿no? La doctrina que recibe su nombre. Es muy interesante porque, claro, uno dice, pero ¿cómo casa el respeto al derecho internacional, toda la tradición liberal de los derechos, cómo casa toda esa historia, ya sabéis, esa especie de marca registrada que todavía tiene Occidente o la Unión Europea sobre aquella Declaración Universal de los Derechos del Hombre desde 1789, que todavía la sigue enarbolando o sigue defendiendo, manteniendo que la defiende, cómo casa toda esa tradición jurídica y liberal con estas atrocidades, ¿no? Es un poco la pregunta que nos hacemos, ¿no? Cooper las combinaba perfectamente, porque clasificaba el mundo en aquel entonces en tres niveles. Los estados posmodernos, que son los defensores del derecho internacional y los que mantienen en su propio territorio ese respeto, digamos, a esa tradición liberal, garantista de los derechos de los ciudadanos. Un segundo nivel, que eran los estados modernos, que no se sabe muy bien qué era, podía ser Rusia, China, etc. Y un tercer nivel, que era lo que llamaba la jungla jovesiana. La jungla jovesiana está compuesta por territorios antiguos estados disueltos. Recordáis que ya a finales del siglo XX nos encontramos con el término de estado bribón o estado canalla, etc. Pero claro, eran estados que habían formado parte, habían sido de Naciones Unidas, pero luego pasan a una especie de zona difusa, una especie de magma, donde era una especie de selva. Fijaos un poco la comparación, digamos, la palabra selva, también un término muy orientalista, o si queréis muy etnocentrista, ¿no? Todo lo que no es Occidente, ¿no? Esa selva jovesiana, y luego de jovesiana en el sentido de todos contra todos, vale todo. Entonces los estados postmodernos podían intervenir en la jungla jovesiana sin reglas, no pasaba. O sea, ellos tenían, es una especie de relatividad a las reglas, ¿no? Mantenemos y respetamos las reglas en nuestro territorio, pero fuera de nuestro territorio podemos actuar sin reglas. Y podemos cargarnos a dos ciudadanos británicos, que son ciudadanos nuestros, pero porque están en la selva jovesiana. Eso nos lleva a una serie de reflexiones que yo creo que son bastante interesantes. Termino con este grabado, que es de una grabadora famosísima y pintora, que es Käthe Kollwitz, que es importantísima. Sabéis que era una mujer con una extremada sensibilidad antimilitarista. Es una mujer que perdía a su primer hijo, su hijo primogénito, en la Primera Guerra Mundial. Käthe Kollwitz, tenéis una página excelente, la buscáis, la primera que os sale en Google, con muchísimas obras suyas. Su segundo hijo lo perdió en la Segunda Guerra Mundial. Käthe Kollwitz decía que sus hijos la habían convertido en antimilitarista. Eso es muy bonito, porque a mí me recordaba, no sé si os acordáis, la Asociación de Madres y Padres de Insumisos solía decir eso, ¿no? Es que nuestros hijos nos han convertido en antimilitaristas. Todo el colchón social, toda la gente que nos apoyó en aquel entonces, que bueno, cuando vamos haciendo, ¿no, Carlos?, la historia de insumisión y vamos incorporando esos sujetos, ¿no? Käthe Kollwitz, digamos que llega al antimilitarismo a partir de ese sufrimiento precisamente de la guerra, de la vivencia real, al margen del mito de la experiencia de guerra, de la guerra y de la violencia. Y este grabado se llama "Los frutos de semilla no deben molerse". Entonces es el primer mandamiento, si queréis, del humanitarismo, de la religión, lo que queráis. Es decir, lo último, la atrocidad máxima, es la matanza precisamente de los niños, no la matanza de los inocentes. Fijaos que está conceptuado históricamente en la propia tradición judeocristiana. En la última ermita románica del norte de Soria podréis encontrar en un capitel representado la matanza de los inocentes, porque estaba señalando ese límite, esa especie de polo máximo de la crueldad. Bueno, eso se está haciendo, que os voy a decir, en una universidad que se ha movilizado por el tema de Palestina, pero se está produciendo, digamos, prácticamente todos los días, ¿no? En este momento, mientras estoy diciendo estas cosas, ¿no? Recuperar un poco la memoria de esta gente, ¿no? Eso es un poco de yo creo que uno de los objetivos que deberíamos tener. No sé cómo voy de tiempo. Pues, no sé si tengo alguna cosa más al final, perdóname. Termino aquí, ¿de acuerdo? Hay una genealogía que me interesaría resaltar, que es todas estas figuras que han criticado el militarismo, que se han posicionado contra el militarismo. Estamos hablando de gente como Bertha von Suttner, que se hacen abajo a las armas,
sabéis, austríaca, gran crítica de la guerra, precisamente antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando, por ejemplo, de Virginia Woolf, Tres Guineas, importantísima, la relectura de Tres Guineas. Es decir, cómo, si hablamos de bucles de la historia, también podemos intentar encontrar en el pasado referencias que nos sirvan para los conflictos actuales. Virginia Woolf hizo una cosa maravillosa, que era intentar extrañarse de la guerra. Probad a extrañaros de la guerra o de los ejércitos, por ejemplo. ¿No? Ella intentaba mirar un desfile militar como si fuese una marciana que había aterrizado a otro planeta. ¿No? Si fijaos, si miráis de esa manera un desfile militar, vais a ver gente que se mueve al unísono, espasmódicamente, va vestida de una manera extraña, se cuelga cosas en la pechera, se adorna con plumas, con cascos, algunos pasean una cabra, otros más rápidos, se escuchan. Esa extrañeza que nos puede producir eso, que la hemos olvidado, porque de alguna manera hemos naturalizado esas escenas, es lo que buscaba precisamente Virginia Woolf. Dentro de esas figuras importantes a recordar, fijaos, Petra Kelly, fundadora del ecofeminismo, en las antípodas de la ministra de Exteriores alemana, actualmente de los Verdes, que habrá pasado con los Verdes para que haya terminado así. También sería objeto de tesis historiográficas, a ver si podemos entender eso. Es decir, que podemos, digamos, rastrear, utilizar la historia para recuperar esos ejemplos. Vale, pues ahora, no sé cómo vamos de tiempo, Ricard, podemos empezar y hacemos un debatillo.